Buenos días a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Perdón, mil disculpas. Ayer se nos fue el internet y no pudimos transmitir el mensaje que Dios tenía para con cada uno de ustedes. Pero hoy es un buen momento para seguir aprendiendo. Yo tengo una pregunta antes de empezar. ¿Qué consejo darías tú a tu familia, a tu generación, si Dios te dijera, tienes que ordenar tu casa porque es tu tiempo, llegó el tiempo de tu partida? Entonces, ¿qué consejos darías tú a tu familia? Y es lo que yo quisiera compartir en esta mañana. Algunos consejos que nos enseña la palabra de Dios a través de la vida de Josué. Josué fue el líder que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Pero antes de su partida, él entrega algunos consejos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros hoy en día. Pero antes de empezar con la palabra, ¿por qué no oramos? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi caminar. Señor, te agradezco, Señor, por este mensaje. Lo que vas a hacer en esta mañana, Señor, hazlo, Señor, con tu pueblo. Toca cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Aquí vemos esos consejos. En este versículo vemos esos consejos que Josué estaba dando a esa generación antes de su partida con el Señor. En el versículo 14 dice, ahora pues, dice Josué, temen a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dice el primer consejo que Josué nos enseña aquí, dice, ahora pues, temed a Jehová. La primera palabra que él dice, temen a Dios, respeten a Dios. ¿Qué es el temor a Jehová? Yo tengo una definición aquí que dice, es un respeto profundo que le mostramos a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Cuando tú estás en la ciudad, cuando tú estás en el campo, tú tienes que entender que Dios está contigo ahí. Muchas de las veces nosotros somos tan religiosos, pensamos aquí Dios no está, aquí no están los hermanos en la ciudad, yo puedo hacer lo que quiero aquí, pero Dios te está viendo. El respeto te va a frenar, el respeto que tú muestras a Dios te va a frenar a pecar contra Él. El respeto te va a ayudar a poder mantenerte firme en ese tiempo de prueba, de batalla. Entonces, el respeto nos ayuda. Él dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Necesitamos entender nuestro camino, necesitamos entender la dirección donde vamos, necesitamos respetar a Dios. Necesitamos entender a respetar a Dios. Me gusta mucho la vida de José. José, dice la palabra, que fue vendido como esclavo a Egipto. Y llegó a la casa de Potifar, dice la palabra, y dice la palabra que Dios puso gracia sobre José. Y dice que Potifar puso a José como el administrador de su casa. Pero la mujer de Potifar, dice, puso sus ojos sobre José. Y que cada día empezaba a molestar a José que se acostara con ella. Pero una palabra que me impacta mucho, lo que José contesta a la esposa de Potifar. ¿Quieres conocer a un joven, a una persona que teme a Dios? Estudia la vida de José. Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
¿Cómo yo haría este grande mal? Dice, y pecaría yo contra Dios. Eso, el respeto que José tenía con Dios, le ayudó a poder mantenerse firme en esa prueba. Porque, ¿qué nos enseña? Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, dice, el temor a Jehová, dice, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué dice? El temor a Jehová es aborrecer el mal, dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezca. Entonces, cuando una persona respeta a Dios, no es solamente de labios, no solamente yo amo a Dios, sino vas a producir frutos. Van a ver que tú amas a Dios porque tú te apartes del pecado, porque tú no haces las cosas que los demás están haciendo. Es muy importante la soberbia, el orgullo se ha quitado y la arrogancia y apartarse del mal camino. Esas cosas van a producir el temor de Dios, alejarnos del pecado. También dice Proverbios 16:6. Vayan conmigo, Proverbios 16:6. Aquí dice la palabra 16:6. Dice de esta manera, 16:6. Dice aquí, con misericordia y verdad, dice, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora, tú quieres enseñar a alguien en el camino. Muchas de las veces pasamos mucho tiempo ministrando, enseñando a la gente la palabra de Dios. Pero si no hay temor, una cosa que yo he visto, cuando no hay temor, la gente no se apartan del pecado. La gente sigue en esos malos caminos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Tú y yo podemos dar buenos consejos, pero si no hay temor en el corazón de la gente van a seguir pecando. El temor de Dios nos va a frenar a pecar contra Dios. Como dice aquí, con misericordia, con amor y verdad se corrige el pecado. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor se van a apartar. Si hay temor de Dios en ellos, se van a apartar de esos malos caminos. Por eso Josué le dice a ese pueblo, temen a Dios, respeten a Dios en todo lo que hagan y van a ver que van a ser bendecidos. Segundo consejo que Josué nos enseña, que nos regala aquí, que estaba diciendo al pueblo, dice, sírvenle con integridad y en verdad, no a medias. No solamente de palabras. Amamos a Dios porque hemos conocido a Él. Necesitamos mostrar completamente nuestra entrega a Dios. Sírvenle, dice, con integridad y en verdad. Mucha gente dice, yo sirvo a Dios, pero muchas de las veces son palabras. Son palabras. Y él dice con integridad, completo. Jesús reprendió a los fariseos que estaban a la puerta, que no entraban ni tampoco dejaban entrar. También en Apocalipsis dice Dios, yo no quiero a los tibios, yo quiero frío o caliente, uno de los dos. Si estás adentro o estás afuera, pero en medio no te quiero. Entonces, servir a Dios con integridad es servir a Dios por completo, por completo. El miércoles yo estaba compartiendo acerca de la vida de Job. Cosas que estaban arraigadas en la vida de Job, las cosas que mantuvieron a él firme en esas batallas que él tuvo. Una de las cosas era su integridad con Dios. Cuando les fue muy difícil, dice la palabra que su mujer se acercó a Job y le dijo, pues todavía mantienes tu integridad con Dios, maldícelo y muérete. Y Job sabía que en esas batallas Dios estaba con él. Y aquí vemos a este Job, dice, él no perdió su integridad con Dios. Él se mantuvo firme en ese tiempo donde fue probado su fe. Ahora, ¿qué nos enseña estos consejos? ¿Qué es lo que Josué estaba tratando de enseñar al pueblo de Dios?
que el pueblo necesitaba servir a Dios por completo, necesitaba entregarse a Dios, el pueblo necesitaba conectarse con Dios. Dice la palabra en el 2 de Crónicas 16:9 que Dios está buscando gente leales, dice. Vamos a ir en el libro de 2 de Crónicas 16:9. Crónicas 16:9. Dice de esta manera: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Ahora dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, dice, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está buscando gente leales, gente que no miden el precio para servir a Dios, que van a servir. Salmos capítulo 101, versículo 2. ¿Quiénes van a estar sirviendo a Dios? Los que sirven a Dios. Y tenemos que aprender esto. Son gente que no miden las consecuencias. Gente que están dispuestos a entregar todo. Dice aquí Salmos capítulo 101. Vamos a ir Salmos capítulo 101, versículo 2. En el versículo 2. Dice de esta manera, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Necesitamos a Dios para poder servirle. Dice aquí, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Aquí Dios hablando, mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra para que estén conmigo y que anden en el camino de la perfección. Dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. ¿Quiénes van a servir a Dios? Dice aquí, el que ande, dice, en el camino de la perfección, este me servirá. Aquí el que dice, Señor, yo te necesito, yo necesito ser transformado, yo necesito ser cambiado. Ellos van a servir a Dios. El que van a esforzarse para poder servir a Dios. En el libro de los Salmos también 139, el salmista David también dice, Señor, pruébame. Vamos a leerlo. 139, estamos en los Salmos 139, versículo 23. Dice de esta manera, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino correcto. Una vez más dice, examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame, dice, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. David tenía un corazón de servicio a Dios. Yo quiero servirte, Dios. Guíame por este camino. Pruébame, dice. Qué oración tan tremenda ora David ahí. Pruébame. No sé cuántas veces tú le has dicho al Señor, pruébame. Está difícil, ¿no? Muchas de las veces esta oración, lo que David estaba diciendo ahí, de que Dios tenía que examinar su vida, era algo que él anhelaba. Él quería seguir siendo transformado en Dios. Y ese es el segundo consejo que Josué le dice al pueblo: sírvele con integridad. Sírvele con integridad y en verdad, completo. Amén. Entonces, tercer consejo que dice la palabra: quitar los dioses en medio de nosotros. Tercer consejo: ¿qué cosa ocupa en primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que ocupa en primer lugar en tu vida? Muchas de las veces necesitamos ordenar nuestras prioridades en Dios. Tú y yo necesitamos ordenar nuestras prioridades en Dios. Que Dios sea en primer lugar en tu vida. Josué le dice a este pueblo: quitan todos los dioses, quitan todo lo que estorban a servir a Dios. Quítalo dentro de ustedes.
Y de esa manera Dios va a estar con ustedes. De esa manera Dios los va a bendecir. Dios los va a guiar donde quiera que vayan. Vamos a leer una historia, Segunda de Reyes, capítulo 18, la vida del rey Ezequías. Aquí vemos qué es lo que hizo este rey. Vamos a aprenderlo en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Perdón, estoy en primera. Segunda de Reyes, capítulo 18. Aquí vemos el reinado de Ezequías. Dice la palabra en el versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijos de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Dice, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, dice, los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, dice, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Aquí vemos qué es lo que hizo el rey Ezequías. Dice que quitó, dice, los lugares altos, dice, y quebró las imágenes, dice, y cortó los símbolos de Aserá, dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce, dice, que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. No sé si tú te acuerdas la historia cuando vino la serpiente y mordía al pueblo de Israel y Moisés tuvo que levantar una serpiente también para que todos aquellos que miraran a la serpiente iban a ser salvos. Y dice la palabra aquí que el pueblo de Israel, lo tenían como un ídolo. Estaban sacrificando a esa serpiente que Moisés había levantado. Dice que quemaban incienso los hijos de Israel a esa serpiente. Y esa serpiente, dice la palabra, Ezequías, lo quitó, limpió la casa de Dios, limpió. Y dice el versículo 5, dice, en Jehová, dice, Dios de Israel puso su esperanza. Él confió en Dios. Ni después, dice aquí, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Eso impacta mucho lo que dice aquí. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, dice, ni antes de él, dice, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora este versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7, ahí está la bendición. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba, dice. Esa es la bendición, esta es la herencia de los hijos del Señor. Cuando una persona hace lo correcto, dice la palabra que Dios está con esa persona. Y no solamente está Dios, dice a donde quiera que salía, prosperaba. Esa es la gracia que había en Daniel. Esa era la gracia que había en José. Y dice aquí que Dios prosperaba donde quiera que iba Ezequías. ¿Por qué? Porque él limpió la casa de Dios. Limpió eso. Y dice ahí que no, dice que no hubo, dice ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Era único este hombre. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Dios esté en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros queremos la mano de Dios en nuestras vidas?
Necesitamos limpiar nuestro hogar. Necesitamos quitar cosas que afectan a nuestra vida espiritual. Tú y yo necesitamos quitar todo esto. Yo no sé qué cosa estorba en tu vida. Yo no sé qué cosa hay en tu casa que tú tienes que quitar. Hace tiempo yo platicaba con un señor que tenía un montón de discos paganos y ese señor se entregó a Dios. Y le dije, pues estas cosas tienes que quitarlo. Ya no lo escucho, me dice. Ya no lo escucho, nomás lo tengo ahí, nada más no lo escucho. Pasaron años, este hombre estuvo ferviente en el camino del Señor. Y pasaron años, 2 años, 3 años. Y un día yo pasé a visitarlo, él estaba escuchando ese tipo de música. Otra vez regresó a alimentar su mente con ese mensaje. ¿Qué es lo que necesitamos quitar? Cosas que no edifican en tu vida, tienes que quitarlo en tu vida. Es lo que hizo Ezequías. Ezequías quitó todos los dioses, quitó todas las imágenes. Ahora, hay personas que dicen, ahora ya me entregué al Señor, tengo una imagen ahí, pero ya no la adoro, pero lo tengo guardado abajo de mi cama. Nadie sabe que lo tengo ahí. Tírala. Necesitamos quitarla. Necesitamos tirarla. Es que me costó mucho. Vale la pena tirar todo por amor a Cristo. Para el bien de nuestra familia. Estas cosas abren puerta a que el enemigo sigue oprimiendo a tu familia. Necesitamos hacer una limpieza general. Necesitamos meditar en nuestro camino. ¿Qué cosas tienes que quitar en tu vida? ¿Qué cosas tienes que quitar en tu familia? Piénsalo. Dios está hablando a tu corazón en esta mañana. Dios quiere que tú tomes el control de tu familia. Tú eres el líder de tu casa. Yo no sé a cuántos hombres estoy hablando en esta mañana. Dios quiere que tú tomes el control de todo esto y que tú te levantas. Dios nos está dando este tiempo para poder levantarnos como cabeza en cada familia, que tú y yo tenemos que tomar esa decisión de servir a Dios, de demostrar a nuestra familia por el camino por donde tienen que caminar, por donde tienen que andar. Vamos a regresar por último, ya voy a terminar donde empezamos, en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Y vamos a leer estos consejos, vamos a recordarlos. Dice el versículo 14, ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Tercera cosa, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, y aquí voy a terminar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te da el libre albedrío. Dios no te va a esforzar o no te va a forzar a cumplir con lo que Él quiere. Él te pone la bendición y la maldición, la prosperidad y el fracaso. Y Dios dice, tómalo. El corazón de Dios es que tú y yo tomemos lo mejor. Tome lo mejor en esta hora. Josué dice, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Si ustedes se quieren perderse, es su problema. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y esos consejos fueron los consejos de despedida de Josué al pueblo de Israel. Temen a Dios, sírvenle con todo su ser. Quitan entre ustedes los dioses, cosas que estorban su crecimiento, quítenlo entre ustedes. Esa es la palabra de hoy. Yo quiero bendecirte, quiero terminar este mensaje orando. Está en tus manos. Nadie te obliga, pero yo sé que la mano de Dios va a estar sobre tu vida si tú haces lo correcto. Si yo hago lo correcto, yo sé que me va a traer bendición. Como dice la palabra, lo que pasó con Ezequías. Y estúdialo. Ezequías, segunda de Reyes 18:1, dice que la mano de Dios estaba sobre Ezequías. Y donde quiera que iba, dice, era prosperado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar con tu familia. Ánimo.
ánimo, sí se puede. Si estos hombres pudieron, tú y yo podemos, si tomamos esa decisión. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la palabra de hoy. Señor, es lámpara a nuestros pies. Padre, gracias por estos consejos, Señor. Padre, queremos caminar en ellas, Señor. Enséñanos, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro por tu pueblo, yo oro por cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que van a tomar decisiones correctas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de permitirnos conocerte, Dios. Gracias y te agradecemos, Padre. Gracias, quédate con tu pueblo, camina con ellos, Señor, que tu mano esté sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, y entrego este tiempo en tus manos, Señor. Tu palabra hará tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, Dios les bendiga y pues espero que esos consejos que estuvimos aprendiendo te pueden ayudar. Y yo sé que sí, si nosotros empezamos a caminar en ellas, nos van a ayudar, nos van a fortalecer en el camino. Dios te bendiga y hasta luego.